Antes de nada, vamos a ver lo que el temario del webinario que vamos a ver hoy. Vamos a presentar un asistente de etapas con cuestiones clave para determinar la intensidad de un patrón de acción del precio y decidir con criterio si operar o no la señal que se nos está produciendo en el gráfico. ¿De acuerdo? Para tomar un modelo de ejemplo, lo que vamos a hacer es centrar el asistente en el patrón de acción del precio Rejection Candle, ¿vale? Muchos de vosotros la conocéis por la PIMBA, ¿de acuerdo? Pero, como vamos a ver, el asistente lo podéis adaptar a vuestro propio sistema o a vuestro patrón de acción del precio, ¿de acuerdo? Muy bien, lo que vamos a crear al fin y al cabo es un checklist o asistente, ¿de acuerdo? Muy bien, así pues, ese asistente de señal, que ahora veremos, nos hará una serie de preguntas como si fuera un asistente de instalación de cualquier otro software y nos preguntará sobre la configuración o el setup de patrón de acción del precio que vemos en el gráfico, ¿de acuerdo? Después de responder a las preguntas, obtendremos una puntuación, ¿de acuerdo?, para esa señal y al final pues, nos indicará la fuerza o debilidad de dicha señal. Antes de nada, antes de comenzar, presentarme a mí mismo. Soy Jesús Fernández, gestor de riesgo y trader profesional, CEO de JFT Trading Price Action, empresa que se dedica a la gestión de capital propio y externo en los mercados financieros. Además, entrenamos a operadores de varios países y somos bien conocidos por nuestra dedicación y contribución a la comunidad del trading, siempre especializados en el Forex y en el Price Action. Os dejo nuestra página web en el chat para que la visitéis al finalizar el webinar. ¿De acuerdo? Perfecto, pues vamos a comenzar. Antes de comenzar, una pequeñita pantalla de descarga de responsabilidades, advertencia de alto riesgo. Las operaciones de tipo de cambio conllevan un alto nivel de riesgo y pueden no ser adecuadas para todos los inversores. Además, advertencia de asesoramiento. El contenido del webinario de hoy, así como las opiniones, son simplemente opiniones de los autores y en ningún caso representan consejos o ánimos de inversión. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora sí ya podemos comenzar con la sesión. Antes de nada, antes de comenzar propiamente con la sesión, vamos a ver lo que es un checklist. ¿De acuerdo? Simplemente es una definición. Un checklist representa una lista de verificaciones creadas para realizar actividades repetitivas o para analizar una tarea. ¿De acuerdo? Es decir, controlar el cumplimiento de una lista de requisitos de forma sistemática. ¿De acuerdo? Este checklist nos va a ser útil para hacer comprobaciones, ¿de acuerdo?, en base al sistema que nosotros hemos programado o al sistema que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? De esta forma, comprobaremos que no se nos olvida nada importante antes de tomar la decisión de operar o de no operar. ¿De acuerdo? Nosotros en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un checklist para el patrón Rejection Candle. Vamos a presentar este checklist con comprobaciones para validar si el patrón pin bar en cuestión que tenemos delante del gráfico representa o no una buena oportunidad para operarlo en el mercado. ¿De acuerdo? Todos habéis visto Rejection Candle, todos habéis visto lo que es una pin bar e incluso muchos de vosotros habéis visto que algunas funcionan y otras no. ¿De acuerdo? Lo que vamos a intentar hoy es presentar un checklist para determinar la fuerza o validez de ese patrón en ese momento, en esa situación de mercado. ¿De acuerdo? Muy bien. Pues, primer checklist que vamos a tener en cuenta para el Rejection Candle. Y esta es la pregunta. ¿Está el cierre de la Rejection Candle o de la pin bar en línea con la tendencia? Y tenemos dos opciones. Podemos decir que sí o que no. Y dependiendo de lo que digamos o de la señal que tengamos, vamos a darle una puntuación. ¿De acuerdo? Vamos a ver algunos ejemplos. Este ejemplo que tenemos en pantalla es un ejemplo alcista. ¿De acuerdo? Si veis, la tendencia es alcista. Se están creando máximos crecientes y mínimos crecientes también. ¿De acuerdo? Aquí en medio, lo tengo aquí marcado en un circulito, tenemos un Rejection Candle o una vela pin bar. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál era la pregunta del primer checklist? La pregunta era si el cierre va en línea con la tendencia. Es decir, si ese pin bar está creado en línea con la tendencia. Como veis en la imagen, la tendencia es alcista y el pin bar es alcista. ¿De acuerdo? Por lo tanto, lo que haremos será darle una puntuación
por ejemplo, de 5 puntos o de 10 puntos. Da igual, al final es una puntuación positiva. Al final lo que nos está enseñando este patrón es que va en línea con la tendencia y siempre es mejor operar con la tendencia. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo para el lado alcista. Aquí lo tenéis. ¿De acuerdo? Aquí tenéis una tendencia alcista donde se están creando mínimos decrecientes y máximos decrecientes y tenemos aquí redondeando en un circulito señalado una pin bar o una rejection candle bajista. ¿De acuerdo? Por lo tanto tenemos un patrón pin bar que va el cierre en línea con la tendencia. Le daremos una puntuación alta, ¿de acuerdo? Al primer checklist. El primer checklist está cumplido, se cumple, ¿de acuerdo? Segundo checklist. Si os fijáis, ahora tenemos una puntuación de 5, ¿de acuerdo? Porque tenemos un pin bar o una rejection candle que va en línea con la tendencia. Por lo tanto, le damos una puntuación determinada. Nosotros, para el ejemplo que nos compete aquí, le vamos a dar un 5, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo checklist que le ponemos para nuestra operativa. El segundo es cómo es el rango de esa rejection candle, cómo es el rango de esa pin bar, comparada con las velas que la rodean anteriores, ¿de acuerdo? Aquí el tema es importante, ¿de acuerdo? El rango de la vela, el rango de la rejection candle es muy importante por lo siguiente. Nosotros, el rango al final, podemos compararlo como el volumen. Es decir, si tenemos una vela o una barra en el mercado Forex o en cualquier activo financiero con un rango pequeñito, al final lo que nos está diciendo es que no todos los operadores han entrado en ese mercado a negociarlo en ese día, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando no todos los operadores han entrado a ese mercado, quiere decir que ese día no va a tener mucha relevancia en lo que va a ser el movimiento de la cotización, ¿de acuerdo? Por lo tanto, lo que tenemos que ver es si el rango de esa pin bar, ¿de acuerdo?, es grande o es pequeñito, siempre comparado con las 3 o 4 velas anteriores que la rodean, ¿de acuerdo? Vamos a ver unos ejemplos. Fijaos aquí, independientemente de cómo es la tendencia, ¿de acuerdo? Fijaos que tenemos una tendencia que empieza a ser alcista y tenemos redondeado en un circulito nuestra pin bar, ¿de acuerdo? Y os fijáis, el rango desde el máximo hasta el mínimo de esa pin bar es más grande que las 3 o 4 velas anteriores que la rodean. ¿Os fijáis? ¿Lo veis cómo es más grande? Por lo tanto, le vamos a dar una puntuación también sumada al anterior checklist más alta, ¿de acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. En este caso, fijaos aquí, como el ejemplo que tenemos aquí, el que está redondeado con este circulito, fijaos como esa pin bar que nosotros tenemos, el rango no es más grande que las velas anteriores que la rodean, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya no es tan fiable, ¿de acuerdo? Y por lo tanto, a ese checklist a ese segundo checklist, no le vamos a dar puntuación, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos de nuevo al checklist 2, y ¿cómo es el rango de la pin bar comparada con las velas que la rodean? Pues dependiendo de dónde estés tú, dónde esté analizando tu gráfico de precios y tu activo, ¿de acuerdo? Vas a responder si el rango es el mismo o más grande, le vas a dar puntuación. Si el rango es menor, en este caso no le añadimos puntuación, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a hacer como el que le añadimos puntuación. Vamos a hacer este caso de aquí. El primero que hemos visto, que tiene un rango mayor o igual, ¿de acuerdo?, a las velas anteriores que la rodean, entre 3 o 4 velas anteriores, 3 o 4 jornadas. Siempre hablamos de time frames diarios, ¿de acuerdo? Muy bien, continuamos. Fijaos que en puntuación acumulada, pues ya tenemos pues 15. 5 del primer checklist y para el segundo le vamos a añadir otros 10, ¿de acuerdo? Vamos con el siguiente checklist, el tercero. Y la pregunta es la siguiente. ¿El patrón rejection candle o el patrón pin bar se formó en una zona de valor medio? Os explico lo que es el valor medio para nosotros. El valor medio, yo creo que ya ya habéis acudido a algún seminario nuestro, también con FX Street, ¿vale? Ya lo hemos explicado en alguna otra ocasión. El valor medio para nosotros representa la zona de precio justo. La zona de precio justo donde retomar la tendencia, ¿de acuerdo? Donde poder iniciar posiciones en línea con la tendencia, ¿de acuerdo? El valor medio siempre va a venir identificado
en un timeframe diario por el hueco que hay entre las EMA 10 y EMA 20. ¿De acuerdo? Si tenéis alguna duda sobre el valor medio, nos podéis poner un correo electrónico y lo intentamos aclarar. ¿De acuerdo? Entonces, el tercer checklist es: ¿el patrón bin-bar está formado en la zona de valor medio? ¿Sí o no? No caben más respuestas. ¿Sí o no? Vamos a ver un ejemplo. El primer ejemplo que tenemos aquí, tenemos dos patrones de vela de rechazo, ¿veis? Señaladas en círculo, y ambas dos están formadas en el valor medio, ¿de acuerdo? Ya sea dilatándolo o ya sea cerrando incluso en la misma zona. Tenemos dos pin-bar formadas en el valor medio, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tengamos ese patrón formado en el valor medio, y entonces a ese checklist tercero le añadiremos más puntuación, ¿de acuerdo? Acumularemos más puntuación. Vamos a ver otro ejemplo para el lado bajista. Tenemos una tendencia bajista y tenemos dos pin-bar bajistas, dos rejection candle bajistas, que además están formando o se han formado dilatando la zona de valor medio. Recordar que la zona de valor medio es el hueco que hay entre EMA 10 y EMA 20. Para nosotros representa el precio justo. ¿De acuerdo? Vamos a ver un tercer ejemplo. Fijaos aquí, como esta vela que tenemos en circulito, aunque no es una rejection candle, imaginaos que pudiera ser una rejection candle, ¿de acuerdo? Es simplemente, pues, imaginar, hacer un ejercicio de imaginación. Fijaos que aunque fuera una rejection candle, ¿de acuerdo? El tallo o la cola está formada lejos del valor medio, ¿de acuerdo? Está formado en una zona extrema, ¿de acuerdo? Todo lo que esté formado lejos de la zona de valor medio, no le vamos a añadir puntuación a nuestro checklist tercero. ¿De acuerdo? Si os fijáis, está formado en zonas extremas. Hay un gap entre el precio, ¿de acuerdo? Y la zona de valor medio. ¿Ok? Muy bien. Continuamos. Vamos a ver el cuarto checklist. Imaginamos que hasta ahora, todas las checklists, tanto la primera, el patrón estaba formado en línea con la tendencia. El segundo, si estaba formado con un rango superior a 3 o 4 velas o 3 o 4 jornadas anteriores. Y el tercero formado cerquita o dilatando el valor. En este caso, añadimos ya una puntuación acumulada de 35 puntos. ¿De acuerdo? La puntuación es irrelevante en nuestro caso, ¿vale? Cada uno le dará la puntuación de los checklists a lo que quiera. Luego veremos para qué le damos puntuación. ¿De acuerdo? Venga, continuamos. Vamos a ver el cuarto. Vamos a indicar, o nos indican las EMAs, las EMAs 10 y 20, que existe una tendencia estable. Fijaos que este checklist lo podéis adaptar a vuestra forma de ver o de comprobar si existe tendencia en el mercado. Al final, este checklist se puede sustituir por la siguiente pregunta. ¿Existe una tendencia clara y establecida en el mercado? ¿De acuerdo? Si la respuesta es sí, añadiremos puntuación. Si la respuesta es que no existe tendencia en el mercado, pues no le vamos a añadir puntuación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver unos ejemplos. Fijaos aquí en este ejemplo que para nosotros hay una tendencia clara y establecida cuando el valor medio está divergiendo hacia arriba. ¿De acuerdo? La forma clásica de ver si hay una tendencia es si el mercado está creando máximos relevantes, máximos crecientes y mínimos crecientes. ¿De acuerdo? Esto se puede saber simplemente con la acción del precio. No hace falta poner ninguna media móvil ni poner ningún indicador. ¿De acuerdo? Es la forma más clara de verlo siempre. Si el mercado está haciendo máximos crecientes y mínimos crecientes también, tenemos una tendencia alcista. Para nosotros, una comprobación adicional es si nuestro valor medio está divergiendo hacia arriba. En este caso, apuntando sobre las 2, 2 y 4. Para nosotros, en este caso, existe una tendencia clara y establecida. Y por lo tanto, si tenemos un patrón de rejection candle formado allí, de acuerdo con las 3 checklists anteriores, le daremos puntuación. Recordar que al final la tendencia es su amiga hasta que se acaba. ¿De acuerdo? Al final esta frase muy famosa, seguro que la conocéis todos, quiere decir que mientras exista una tendencia estable, debemos abrir posiciones en línea con la misma. Pero al final el operador profesional siempre debe tener en cuenta la estabilidad de la tendencia. Si no existe tendencia, no daremos puntuación a este checklist. ¿De acuerdo? Siempre es mejor esta situación. Vamos a ver, por ejemplo, para el caso bajista.
acuerdo? Tenemos una tendencia bajista, por lo tanto, nuestro valor medio está divergiendo hacia abajo, apuntando hacia abajo. En este caso, nuestras medias móviles apuntan hacia las 3:15 o incluso a las 4. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. Fijaos en este ejemplo de tendencia inestable o errática. ¿De acuerdo? Fijaos como el mercado no está haciendo ni máximos relevantes ni mínimos relevantes. Lo que estamos es una zona de rango. Para nosotros hay una forma de averiguarlo también, es si nuestro valor medio está apuntando simplemente hacia las 3 o simplemente no está divergiendo al alza ni a la baja. ¿De acuerdo? Para nosotros, una forma también de verlo es si el precio está cerrando por encima un día, por debajo del valor medio otro día, al siguiente por encima y al siguiente por debajo. Para nosotros no existe una clara tendencia establecida y por lo tanto no le damos puntuación y somos bastante desconfiados ante cualquier patrón. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos al siguiente checklist. Imaginaos que también teníamos una tendencia clara y establecida y le damos ya una puntuación acumulada de 50. ¿De acuerdo? Siguiente checklist. Vamos a la siguiente pregunta. Y la pregunta es la siguiente. La rejection candle o el pin bar rechaza un importante nivel de soporte y resistencia en el gráfico de time frame semanal o diario. Por lo que caben dos opciones, que sí o que no. ¿De acuerdo? Esta checklist es muy importante. ¿De acuerdo? Combinando la técnica de soportes y resistencias con un patrón de vela, ¿de acuerdo? Un patrón de vela durante una tendencia fuerte es la mejor receta para grandes beneficios. Os lo puedo garantizar. Cuando estos factores se alinean en confluencia, la probabilidad de que el patrón tenga éxito es extremadamente alta. ¿De acuerdo? Además, nosotros, para buscar soportes y resistencias, solo recomendamos los gráficos o time frame diario e incluso podéis mirar el time frame semanal. ¿De acuerdo? Al final, la relación entre soportes y resistencias de marcos temporales es mucho mejor en time frame diario para el operador visualizarlo de forma clara, incluso los verdaderos objetivos del precio. ¿De acuerdo? Los time frames inferiores al diario, como pueden ser intradía, al final no hacen más que frustrar al operador y desesperar. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo. Fijaos aquí, tenemos una tendencia alcista, aquí, más o menos al principio de la muestra, tenemos unos máximos relevantes, ¿de acuerdo? Pero lo podemos clasificar como una resistencia, ¿de acuerdo? Entonces, todos los que nos sigáis habitualmente sabéis que cuando el precio rompe una resistencia, al final se convierte en un soporte. Fijaos cómo el precio sigue subiendo y cuando vuelve, ¿de acuerdo? Tenemos un rejection candle, un pin bar, formado dilatando o tocando lo que antes era la resistencia. Ahora es soporte, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos otra vez a la pregunta anterior. ¿Ese pin bar o ese patrón de vela rechaza un nivel importante de soporte y resistencia en el time frame diario? ¿De acuerdo? En este caso, de ejemplo, sí que lo hace. ¿De acuerdo? Si lo veis. ¿Vale? Entonces, en este caso, le añadiremos puntuación a nuestra checklist número 4. ¿De acuerdo? Vamos a ver un ejemplo para el lado bajista. Fijaos que tenemos mínimos relevantes, el precio está cerrando por debajo del valor medio, la tendencia es bajista, y fijaos como aquí, más o menos por mitad de la imagen, tenemos un soporte, ¿de acuerdo? El precio estaba actuando este nivel de soporte. Si os fijáis, una vez se rompe, tiene que volver a testearlo, ¿de acuerdo? Pueden pasar dos cosas. El precio lo testee y se suba para arriba, por lo cual el mercado ha decidido que eso no era una resistencia clave, o si la sostiene y entran vendedores en esta resistencia, anteriormente soporte, tendremos un patrón de pin bar o cualquier otro patrón de precio. Y por lo tanto, este nivel es muy importante. Se le acaba de dar muchísima importancia. Por lo tanto, ahí están los stop loss del canal. ¿De acuerdo? Este checklist es uno de los más importantes que debéis tener en cuenta, ¿de acuerdo? Para vuestra operativa, independientemente si operáis en base al patrón de acción del precio o a otro, ¿de acuerdo? Muy bien, pues si tenemos esta situación, le daremos más puntuación a nuestro cuarto checklist. Vamos a ver un ejemplo
de cómo tenemos un patrón formado, pero no en una zona rechazando un nivel importante de resistencia o de soporte. Fijaos, como tenemos una tendencia bajista, el precio está cerrando por debajo del valor medio, más o menos hasta el final del gráfico, hasta la mitad del gráfico, y si os fijáis, tenemos señalada en un circulito un patrón pin bar, ¿de acuerdo? Pero este patrón pin bar, verdad que no está rechazando un nivel claro de resistencia en el time frame diario, verdad que no, porque el nivel de resistencia está justamente justo ahí en medio, donde lo estamos marcando, o incluso un poquito más arriba. Pero ese patrón pin bar, de acuerdo, pese a indicar que podemos seguir bajando, no está formado o no rechaza, de acuerdo, ningún nivel clave, ningún nivel de resistencia clave. Por lo tanto, es menos fiable. Y en este caso, no le daremos puntuación a nuestro checklist. ¿De acuerdo? Muy bien. Continuamos. Vamos con el sexto checklist. Y la pregunta es la siguiente. Este pin bar o este rejection candle ha creado un nuevo mínimo o un nuevo máximo dentro de una tendencia o incluso ha dilatado un soporte o resistencia. Vamos a ver, para que se entienda esta checklist, vamos a verlo con ejemplos, porque puede llevar un poquito a confusión. ¿De acuerdo? Dentro de una tendencia, ya sea alcista o bajista, a nosotros lo que nos interesa es, por supuesto, y a quien no le interesa, escoger siempre en una tendencia alcista el mínimo relevante, ¿de acuerdo? El mínimo donde se está produciendo ese, digamos, retroceso sano, ¿de acuerdo? Ese retroceso sano, cuando termina, vuelve a hacer otro impulso alcista. Y viceversa para una tendencia bajista. Lo que nos interesa es escoger el máximo más relevante, ¿de acuerdo? Esto es súper complicado, pero no pasa nada. Además, no hace falta ni que cojamos ni el mínimo ni el máximo. Basta con que nos demos cuenta si nuestro patrón o nuestro sistema ha creado ese nuevo mínimo o ese nuevo máximo, o incluso lo ha dilatado con otro patrón de acción del precio. ¿De acuerdo? En cuanto se dilata un soporte importante o resistencia importante y se vuelve a meter en línea con la tendencia, al final lo que vamos a tener es un patrón de vuelta, un patrón de falsa rotura y vuelta. Súper importantes, porque los patrones de falsa rotura los crea el canal institucional y son precisamente para coger a los operadores intradía. ¿De acuerdo? Vamos a ver ejemplos de este checklist. ¿De acuerdo? Imaginaos, tenemos tendencia alcista, ¿vale? Fijaos que tenemos máximo relevante en esta primer impulso y hasta que el mercado no nos dice que hay un mínimo creciente y empieza a fluir, ¿de acuerdo? No tenemos ese nivel claro, ¿de acuerdo? Aquí donde el primer mínimo creciente estaría en los stop loss, ¿vale? Para cualquier posición alcista. Por lo tanto, cualquier patrón de acción del precio pin bar, como puede ser este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? Podríamos tener los stop loss justo debajo del patrón, propiamente dicho, o justo debajo del mínimo creciente o mínimo más importante dentro de esta tendencia. Fijaos, otro impulso alcista, máximo creciente, y cuando el precio para, porque nosotros tenemos que esperar al cierre de sesión de Nueva York, por eso es tan importante no entrar nunca en intradía. Fijaos, cuando tenemos ese mínimo creciente y se nos va a producir otro impulso alcista, ya tenemos identificados los stop loss, ¿de acuerdo? Y cualquier patrón de acción del precio puede ser tomado siempre teniendo en cuenta el mínimo creciente, ¿de acuerdo? Lo mismo para una tendencia bajista, ¿de acuerdo? Lo que nosotros buscamos es que ese patrón pin bar esté siempre sujetado o esté formando en una tendencia bajista un máximo relevante, ¿de acuerdo? Fijaos ahora en esta captura de pantalla que es súper importante. Es lo que os comentaba. Este es un ejemplo en una tendencia alcista donde el patrón pin bar, ¿de acuerdo?, nos dilata el mínimo anterior, ¿de acuerdo? Fijaos, tenemos pulso alcista, ¿de acuerdo? Y ahora lo que tenemos aquí es un mínimo. Nos está haciendo esta zona de aquí de soporte, ¿de acuerdo? Entonces, una vela para arriba, otra vela para abajo, otra vela para arriba, y al final lo que nos hace es una falsa rotura y vuelta. Es decir, este día, esta pin bar que tenemos un circulito, en algún momento del día era totalmente roja, ¿de acuerdo? Hasta aquí. Pero
pasara lo que pasara, ya pudiera ser un evento económico, una decisión de tipos de interés, o da igual, no importa, datos de FAMPI, de desempleo, no importa lo que haya sido, la noticia nos da igual, la noticia es la excusa, ¿de acuerdo? Al final lo que nos importa es el precio al cierre de sesión de Nueva York. Y lo que ha pasado es que se ha producido una falsa rotura y vuelta hacia arriba, es decir, se ha dilatado el soporte relevante. Por lo tanto, esto es muy importante. Una vez que tenemos este checklist, que significa si se ha producido ese patrón de pin bar, dilatando un soporte importante, haciéndolo de falsa rotura y vuelta. ¿De acuerdo? En cuanto se produce eso, este patrón pin bar, de acuerdo, le podéis dar más puntuación. ¿De acuerdo? Muy bien, vamos a ver para el lado contrario, para el caso bajista. Imaginaos, tenemos impulso bajista, ¿de acuerdo? Fijaos que aquí nos está haciendo de soporte, y al final cuando se rompe, recordar que los soportes se convierten en resistencia, ¿vale? Entonces tenemos impulso bajista, nos hace aquí una pequeña dilatación y vuelve a impulsarse hacia abajo. Digamos que se está aguantando esa resistencia, ¿de acuerdo? Pero a la jornada siguiente nos hace otro impulso alcista. Y a la jornada siguiente, fijaos qué es lo que tenemos. Tenemos esta resistencia, de momento está aguantando, ¿de acuerdo? Y a la jornada siguiente lo que tenemos es una falsa rotura por arriba, fijaos el tallo tan largo que tiene, que a priori es para entrada de compradores. Los compradores novatos siempre entran en resistencias, ¿de acuerdo? Intentando cazar el impulso del movimiento. ¿De acuerdo? Esto está absolutamente prohibido. Y al final lo que pasa es que el mercado se da la vuelta, da igual el tipo de noticia, da igual lo que haya pasado o el evento. Se da la vuelta provocando una falsa rotura y vuelta. Al final, cuando nosotros tenemos una falsa rotura de un nivel importante, ya sea de resistencia o de soporte, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es una clara señal, ¿de acuerdo? En este caso, de que han entrado vendedores con muchísima fuerza. Y por lo tanto ya tenemos unos ciclos súper claros y una tendencia bajista que va a estar continuando. ¿De acuerdo? Por lo tanto, a ese checklist o a ese último checklist le podemos dar más puntuación. ¿De acuerdo? Y al final lo que tenemos es lo siguiente. Para esto le hacíamos lo de la puntuación caos. Imaginaos que todos los checklists que hemos visto anteriores han ido perfectamente. Todos los checklists han ido bien. Entonces tenemos un checklist finalizado con una puntuación final de 90. La puntuación es irrelevante, es un ejemplo, ¿vale? Y al final lo que tenemos que ver es la fuerza de la señal. Entonces, para nosotros, una puntuación obtenida entre 10 y 40, la señal carece de fuerza y el patrón representa una operación de alto apetito por el riesgo. Por lo tanto, nosotros la descartamos, no la tomamos nunca. Una puntuación entre 40 y 70, para nosotros tiene una señal, la señal tiene cierta relevancia, cierta fuerza, pero el setup, de acuerdo, no es el ideal, el patrón no es el ideal, no está formado en una situación de mercado demasiado buena. Por lo tanto, la consideramos una operación de apetito por el riesgo, ¿de acuerdo? Se podría tomar, pero es de cierto apetito por el riesgo, ¿de acuerdo? Al final, lo que nos interesa es obtener una puntuación alta, ¿de acuerdo? Pasar todos los ciertos. Lo que nos interesa es que tener una puntuación de 70-90, donde la señal es muy fuerte y existen todas las condiciones para operar a favor del patrón de acción del precio, ¿de acuerdo? Al final, recordar que en los mercados siempre puede salir algo mal y siempre recomendamos usar, independientemente de la fuerza de la señal, vuestra gestión monetaria, ¿de acuerdo? Nos comenta Pedro Santos, ¿cuántas velas anteriores? 3 o 4 o más. Entiendo, Pedro, que te refieres al segundo checklist, ¿de acuerdo? Al checklist sobre, lo vamos a poner en pantalla, vamos a ver, al checklist sobre el rango, ¿de acuerdo? Al segundo. Voy a ponerlo aquí para que lo veamos un poquito. ¿Cómo es el rango de la speed bar comparada con las velas que la rodean? ¿De acuerdo? Recuerda que si el rango es el mismo o el más grande, le damos más relevancia. Eso significa que han entrado muchos compradores, muchos vendedores. Es muy importante ese día, esa jornada. Si el rango es menor que las velas que la rodean, no le vamos a dar relevancia. Entonces tú nos comentas el número. Nosotros siempre pensamos entre 3 o 4, no más. ¿De acuerdo? Entre 2, 3 o 4. ¿De acuerdo? Jornadas anteriores. No, ¿vale? Nos comenta Luis Enrique, ¿a qué hora metes las operaciones?
Sí, Luis, en este caso se nos escapa un poquito de la temática del webinar, pero si te fijas, nosotros esperamos siempre al cierre de sesión de Nueva York, o menos en España nos caen las 11, 10 y media de la noche. En Estados Unidos son las 5, 5 y media aproximadamente, y en el Reino Unido nos caen pues sobre las 9 y media, 10 aproximadamente. En ese caso es cuando pasamos a analizar el cierre de sesión de Nueva York y a programar las órdenes, siempre con órdenes de entrada limitadas o de stock al mercado. Nunca entramos a mercado directamente. ¿De acuerdo, Luis? Gracias a ti. Muy bien, pues no veo más preguntas. Si no tenéis más preguntas, pues damos por finalizada la sesión. Muchísimas gracias a todos y esperamos vuestras preguntas y cuestiones.